Lo anunciado, nos acompaña y le damos las gracias, por supuesto, a Juan de la Puente, analista político. Está en contacto con la edición matinal de TV Perú Noticias. Bienvenido. Gusto, buenos días. Seguimos recogiendo análisis, repercusiones de lo que significó este primer encuentro de candidatos contra todo pronóstico, aunque muchos teníamos dudas sobre la realización. Hemos tenido la percepción de que fue de alguna forma ordenado y muy simbólico. ¿Qué opina usted al respecto? Efectivamente, me parece que la Municipalidad de Chota, es decir, el Poder Municipal, la Policía Nacional y la prensa local en esa ciudad evitaron que ese debate apurado que habían pactado el señor Castillo y la señora Fujimori se fuera de las manos y de lo cual terminó siendo un evento mucho más ordenado de lo que se suponía. De ese punto de vista, yo creo que es positivo y ayuda a la formación del voto nacional. Entonces, claro, un evento de esta naturaleza por primera vez fuera de Lima y en el contexto de una extremada polarización, tiene evidentemente características simbólicas, ¿no? Justamente, si nos podría precisar desde su punto de vista, desde lo simbólico, antes de pasar a las propuestas, ¿cuáles fueron los principales aciertos y quizás falencias, fallas de parte de los candidatos, de parte de ambos, si nos podría precisar? El simple hecho de que que sea un debate fuera de Lima es ya simbólicamente muy importante, es sacar la discusión política de los cánones tradicionales, convencionales, capitalinos, y además llevarlo a un lugar como Chota, que además no solo es una provincia alejada a la que se llega por tierra durante varias horas, sino además es una provincia pobre. Creo que es muy simbólico porque refleja el estado de la cuestión respecto a la segunda vuelta, es decir, una capital con una determinada intención de voto mayoritaria, pero cercada, yo digo siempre asediada, por una intención de voto distinto de Lima. Desde ese punto de vista, creo que lo simbólico en este punto es el cambio de escenario que refleja también el cambio respecto de una votación nacional como habíamos tenido antes, ¿no? Es decir, más matizada, a una votación donde las regiones votan de un modo distinto que Lima. Señor de la Puente, disculpe, antes de hacerle la pregunta a Pati, justo lo que le mencionaba en mi pregunta, en este contexto que usted viene explicado, en este contexto simbólico, los principales aciertos o fallas de cada uno de los candidatos en medio de este contexto simbólico. Bueno, yo creo que un error sustantivo en la señora Fujimori es esa reiterada mención de que he tenido que venir aquí, ¿no? Y entonces, claro, daba la impresión como que eso costaba mucho, ¿no? Y el caso del señor Castillo. Castillo es la puya, pero es una puya que no va con contenidos, o sea, aparecía confrontando. Quizás también para muchos el talante, o sea, la manera de orar del discurso de la señora Fujimori fue chocante, y para otros también fue chocante ese sentido concluyente de las apreciaciones del señor Castillo, que todo lo terminaban en la mención a la Asamblea Constituyente. De modo que yo diría que en ambos casos, en uno y otro lado, estos podrían haber sido las limitaciones o errores principales. ¿Y quién aterrizó mejor en lo programático? Porque tuvimos muchas propuestas desde incremento del PBI para sectores claves como sector educación y sector salud. Tuvimos la redistribución del canon como un punto que ha sido históricamente además polémico, nuevamente puesto en agenda. Y sobre todo la atención a programas sociales que implica a personas muy vulnerables como Pensión 65, nuevamente vigente. En uno hablamos de Pensión 60, reducción de edad, y en otro incremento de el dinero que se otorga a esta población vulnerable. ¿Cómo vio lo programático? Yo diría que hubo un inicial y pequeño desborde populista en ambos casos, ¿no? Porque las cosas que han dicho la señora Fujimori y el señor Castillo no han estado en los planes del gobierno, e incluso no han estado en las primeras declaraciones anteriores a la primera vuelta. De modo que en ambos casos es una innovación. En el caso de la señora Fujimori es una innovación forzada por las encuestas que señalan que un porcentaje importante de peruanos
más del 50%, quieren cambios fundamentales al actual modelo económico. Y en el caso del señor Castillo es evidentemente, por ejemplo, el asunto de rebajar pensión 65 a pensión 60, es una reacción a la oferta de la señora Fujimori. Pero es interesante que esas propuestas se hayan hecho en una plaza pública, que es el segundo cambio simbólico en relación a los otros debates. En las regiones, a plaza abierta y de cara a la gente, es realmente imposible, muy difícil defender el modelo neoliberal en la forma y en el tono en que ha sido defendido en la primera vuelta. Sí, señor de la Puente, continuando con las propuestas, de un lado tuvimos a Pedro Castillo también mencionando las importaciones, ¿no? Que estas no se iban a dar en productos que se realizan, que se hacen en nuestro país. Del lado de Keiko Fujimori también escuchábamos algunos ataques hacia Pedro Castillo, sobre todo recordando al señor Vladimir Cerrón en algunos momentos de las intervenciones. ¿Cómo ve ambos panoramas, ambas partes de este encuentro que tuvieron los candidatos? ¿Responden también a una idea de proyección en las encuestas o responden más al escenario en sí? Bueno, estas ofertas en materia alimentaria o de la prohibición de las importaciones también se producen en el contexto de una región con un contenido agrario importante. Me refiero a Cajamarca. Lo que está planteando el señor Cerrón es cerrar la brecha alimentaria, y es decir, que un conjunto de productos alimenticios que el Perú produce y que son en 60 o 70%, por decir, lo que abastecen el mercado nacional, se evita la importación para permitir que aumente la producción nacional. Y también probablemente, yo digo, colijo, que puede ser esto en el caso de la producción manufacturera, sobre todo textil, que es lo que han estado pidiendo también los industriales. Esa en realidad es una propuesta de sustitución de importaciones, que con distinto nombre lo ha planteado el gobierno del señor Humala. Digamos, esa no es una propuesta nueva, no nueva en la campaña sí. Y en el caso de la señora Fujimori, claro, el punto, quizás el único punto que ella tiene para tomarse de ese punto en relación a la corrupción es el asunto del señor Cerrón, que además es un asunto que está claro porque el señor Cerrón ya ha sido sentenciado por el Poder Judicial. No obstante, en la misma composición del voto en las encuestas aparecen que el primer objeto de un antivoto por razones de corrupción no es el señor Castillo, es la señora Fujimori. De modo que lo que está haciendo es la señora Fujimori, es decir, tú también eres o perteneces a una organización que tiene lazos con la corrupción. Probablemente eso no tenga mucho significado en el voto en favor de Fujimori. Lo que ha hecho sí en términos programáticos la señora Fujimori en Chota es señalar permanentemente la falta de equipo técnico del señor Castillo, como un condicionante a un probable desorden de un gobierno suyo en caso ganara. Que hemos percibido cierto hermetismo también, mientras no se muestre quienes lo acompañarían, posiblemente sea uno de los tenores de los próximos debates. Que por cierto, ¿cómo analiza este panorama aún de incertidumbre el Jurado Nacional de Elecciones pidiendo a los equipos técnicos que se pongan de acuerdo en el breve plazo posible, porque de lo contrario ya no hay más tiempo y se agota además la fecha? ¿Puede cambiar o no la intención de voto este debate que hemos observado y lo que puede venir a nivel del jurado? Bueno, los debates previos a la primera vuelta yo creo que influyeron de modo directo e indirecto en el voto. No me encuentro entre aquellos que creen que todo está definido y los debates no son importantes. Creo que los debates son mucho más importantes en la segunda vuelta, sobre todo porque deberían poner en la mesa los elementos programáticos, los elementos políticos que aún no se advierten. Pero no obstante, a pesar de ese deseo mío, yo debo señalar también que lo simbólico es importante. Y en una segunda vuelta lo simbólico es profundamente importante, como lo han sido en toda la segunda vuelta. Si recordamos los debates en la segunda vuelta de otros procesos electorales en el Perú, lo programático importaba, pero también el nunca votaré por él o por ella, el prefiero votar por él porque es un mal menor, o por ella que es un mal menor.
porque como dicen muchos especialistas, la segunda vuelta, en la segunda vuelta no se vota a favor, sino se vota en contra. Claro, considerando, sí, claro, considerando justo las encuestas que informamos más temprano, o la publicación de esta última encuesta de Ipsos, y el panorama no claro también que mencionaba Patri, no hay acuerdos sobre los próximos debates. ¿Qué se podría esperar en la campaña de parte de ambos candidatos, del discurso, de los mensajes de ambos candidatos en las próximas semanas? Usted al comienzo mencionaba algo interesante, y es que ninguno de los dos candidatos ha puesto en su plan de gobierno o ha mencionado en su plan de gobierno propuestas que sí escuchamos en la plaza de Chota. ¿Qué se podría esperar en las próximas semanas de parte de los mensajes de ambos? Yo creo que van a movilizar a determinados sectores puntuales. La encuesta de Ipsos ayer demuestra que la señora Fujimori ha tenido éxito movilizando a Lima, porque en el caso de Lima ella ha subido sustantivamente su intención de voto. Y también en los sectores A y B. En Lima, Keiko Fujimori subió 8 puntos y el señor Castillo subió 3 puntos. Y en las zonas rurales, el señor Castillo subió 8 puntos y la señora Keiko subió 6 puntos. Entonces, la idea de movilizar determinados sectores en las estrategias me parece que está muy presente, y después de movilizar a esos sectores, probablemente se fijen en otros sectores para ir movilizándolos y ganándolos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, señor Juan de la Puente, analista político. Nos reencontramos en una próxima oportunidad.